Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aun en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Cristo, mi corazón te cantará, Cristo, mi corazón te cantará, Cristo. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Cristo promete que un día feliz llevarme a gozar a un lugar tan precioso donde no hay que luchar. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Antes yo andaba en el mundo, sin consuelo en mi dolor, ahora soy muy feliz, tengo promesa de amor. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Cuando padezco en el mundo, muchos se burlan de mí. Viene el día en que terminan todas mis luchas aquí.
reflexión para el día de hoy que hemos preparado tiene este nombre: Alcanzando la gloria de nuestro Señor Jesucristo, basada en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 13 al 17. Fíjese que esta es una buena lección que presenta el apóstol Pablo, animando a los hermanos en Tesalónica. El texto de estudio, Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra. Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica sobre alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En muchas ocasiones le he dicho a ustedes que somos el grupo de personas que Dios está preparando para llevar con Él al cielo. Cuando Cristo sea glorificado, nosotros también seremos glorificados con Él. Y esa es la gran esperanza que el apóstol Pablo pone en la mente de los hermanos en Tesalónica, que estaban sufriendo persecuciones y estaban siendo afligidos. En nuestro texto de segunda a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, en los versículos 13 y 14, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una bendición para ser recibida cuando Cristo venga. Segunda de Tesalonicenses 1:10 nos dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido recibido entre vosotros. Fíjese que una bendición, esta bendición de que los hermanos alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una bendición la cual el apóstol Pablo oró diligentemente para que los tesalonicenses alcanzaran esto. Dice: por lo cual, aquí en 2 Tesalonicenses 1, 11 y 12, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos del llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En esta lección de hoy vamos a poner atención a lo que Pablo dijo respecto a lo que es necesario para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese será nuestro tema. Decía Pablo que Dios había escogido a los hermanos. Los tesalonicenses habían sido escogidos. Pablo se sentía motivado a dar gracias a Dios por eso. Dice el versículo 13 de Segunda de Tesalonicense: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor,
de que os haya escogido. Los hermanos fueron escogidos para recibir todas estas bendiciones. Todo esto era evidencia del amor de Dios por los tesalonicenses. Pablo quería convencer a los hermanos que la misericordia y el amor de Dios los había alcanzado. Y por esa razón, ellos habían sido escogidos. Una elección, este escogimiento de Dios, es una elección que se realizó desde el principio. Dice el texto que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Probablemente refiriéndose a la elección de Dios anunciada por el mismo Pablo a los hermanos en Éfeso, cuando les decía ahí en Éfeso capítulo 1, 4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que debemos entender que esta elección a la que se refiere Pablo es general, no particular, es corporativa, no individual. Vale decir que Dios escogió el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para ser los recipientes de su amor y de su gracia. Este propósito fue predestinado antes del comienzo del mundo, como dice el texto de Efesios que acabábamos de leer, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No es elección individual. Dios no selecciona individuos, como afirma la falsa doctrina del calvinismo. Aunque mientras que en el sentido corporativo, esta elección es incondicional y final, porque los salvos están en la iglesia. El Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos, dice Hechos 2:47. Como individuos debemos ser diligentes en hacer firme nuestra vocación y elección, como dice Pedro, recomendándole a los hermanos aquí en 2 de Pedro 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjense que había que permanecer fieles y no caer. La promesa, si bien es cierto, a la iglesia, si mientras permanezcamos en la iglesia, nosotros podemos tener esta elección segura. Sucedía algo similar con Israel, así como Israel como nación había sido elegido por Dios para recibir sus bendiciones. Sin embargo, individualmente, los israelitas tenían que guardar la ley de Dios. Deuteronomio 26:16 les dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces los hermanos tenían que permanecer fieles. Por esta razón, Pablo necesitaba exhortar a los hermanos tesalonicenses en permanecer fieles. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Debían de estar firmes para salvación, como dice el versículo 13 del capítulo 2 de Tesalonicense. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿La salvación de qué? Salvación de la ira venidera.
Fíjese que ahí en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9, hay una descripción vívida de esta venida del Señor. Dice el texto: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, en ese momento que el Señor venga a juzgar al mundo con poder, manifestando su ira santa, seremos salvos nosotros los fieles. Por eso necesitamos estar firmes. Salvación que incluía la participación de esa gloria venidera. Dice el versículo 10, cuando venga el Señor en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice el 14 del capítulo 2, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para él alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se hicieron parte de los elegidos los hermanos tesalonicenses? Fue a través de la santificación por el Espíritu. Dice el texto de estudios, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. El medio fue, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. De esa forma los hermanos de Tesalónica fueron elegidos por Dios. ¿Cómo? Fueron santificados por el Espíritu y la fe en la verdad. Habían sido santificados, apartados por el Espíritu Santo y edificados por la palabra de Dios para mantener este estatus de elegidos de Dios. Esta obra santificadora del Espíritu Santo incluía su obra de revelar y confirmar la palabra de Dios por medio de los apóstoles. Efesios 2, 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fue el Señor que nos dio vida cuando se nos reveló este plan glorioso de salvación, el Evangelio, que es el poder de Dios, el que nos transformó. El Espíritu actuó en su obra de regeneración y de renovación en la conversión. Dice Tito capítulo 3 versículo 5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Dios operó este cambio que produce la fe cuando se oye el Evangelio y se obedece. La persona es transformada, renovada por el Espíritu Santo. Esto fue posible a través de la creencia en la verdad, dice el versículo 13 de nuestro estudio. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. El medio fue, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, habiendo creído en el testimonio del Espíritu por medio de los apóstoles. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado
en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Los hermanos de Tesalónica habían creído firmemente en la palabra traída por los apóstoles. Por eso el apóstol dice que cuando Cristo venga en su gloria, también los hermanos serán glorificados. Cristo vendrá para glorificar, para ser glorificado en sus santos. Así que esta gran bendición es la que nos espera. Fíjese que esta fue la parte para convertirse en elegidos de Dios, cuando oyeron y obedecieron el llamado del Evangelio. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Al obedecer el Evangelio, nosotros alcanzamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título de esta lección, alcanzando la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vendrá en poder y en gloria para ser admirado por todos, con sus santos ángeles, y nos reivindicará, nos levantará para llevarnos con Él. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. También dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así fue como se han unido todos, se hicieron elegidos. A través de la predicación del Evangelio, Dios los estaba llamando. Aquellos que creyeron en la predicación del Evangelio fueron santificados, apartados por el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Pedro les dijo ahí en Hechos 2:38 lo siguiente, dice el texto, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Había que arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Entonces es la fórmula que tiene Dios para hacernos participar, para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Se convirtieron los obedientes en amados de Dios y parte de sus elegidos. Estaban entre los elegidos para recibir la salvación. Esta salvación implica obtener la gloria de nuestro Señor. Está disponible para todos los que responden al llamado del Evangelio y creen en la verdad acerca de Jesucristo. Pero se corría el riesgo de apostatar, el riesgo de la apostasía y el peligro de ser engañado por parte del hombre de pecado que vendría y que Pablo comenta acá con poder engañoso. Note esto, ¿cómo podemos hacer firme nuestra vocación y elección y obtener la gloria del Señor? Los tesalonicenses debían de permanecer firmes. El mismo consejo dado a otras iglesias y que nosotros tenemos que tomar. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así, firmes en el Señor. Palabras de Pablo a los hermanos en Filipenses capítulo 4, versículo 1. La advertencia es necesaria ante el peligro de la apostasía que era real en aquellos días y lo es ahora también, porque muchos son tentados a abandonar la fe y apostatar del Evangelio. El peligro de apostatar sigue presente hasta hoy. La exhortación de Hebreos, capítulo 3, versículo 12 en adelante dice, mirad hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros
se endurezca por el engaño del pecado. En las Escrituras encontramos con frecuencia estas advertencias de no volver atrás, de no apostatar. El ánimo es para que permanezcamos firmes. Y los hermanos de Tesalónica debían de permanecer firmes. ¿Cómo debían permanecer fuertes? Bueno, aferrándose a la doctrina de los apóstoles. El texto dice así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda de Tesalonicenses 2:15. La doctrina que son enseñadas, transmitidas, tales como fue entregada por los apóstoles. Dice 1 Corintios 11:2, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. De esa forma, siguiendo el patrón apostólico y la enseñanza dada por los apóstoles, nosotros vamos a mantenernos firmes. Por eso necesitamos seguir las instrucciones tal como han sido entregadas. La doctrina de los apóstoles debía guardarse y perseverar en ella. Dice nuestro texto 2 de Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, hay que perseverar en la doctrina. Si deseamos permanecer firmes, debemos aferrarnos a las enseñanzas de los apóstoles, como la iglesia de Jerusalén. Hechos 2:48, al principio los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo ya han mostrado su amor por nosotros. El texto de 2 de Tesalonicenses 2:16 y 17 dice, el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esto Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo lo hicieron, salvándonos por medio del Evangelio. Reteniendo el Evangelio, nosotros vamos a permanecer firmes. Por lo tanto, Pablo ora para que Dios, el Padre, y nuestro Señor Jesucristo también consuele sus corazones. Según de Corintios 1, del 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, estableciéndose en toda buena obra, en toda buena palabra y obra, dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Establecidos y consolados, serían capaces de estar firmes en la fe. Entonces, concluyendo, alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo solo es posible con la ayuda de Dios. De nuestro texto aprendemos que Dios nos ama. Jesucristo también nos ama. Ellos han dado consolación eterna y buena esperanza por gracia y están dispuestos a consolar nuestros corazones. Desean confirmarnos en toda palabra y obra. Por tales razones debemos estar dando gracias a Dios siempre. Sin embargo,
Mientras Dios y Jesús están dispuestos para ayudarnos a obtener la gloria del Señor, no olvidemos que nuestro deber es creer la verdad, aceptando el llamado del Evangelio y mantenernos firmes, perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Deseamos obtener la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Que la palabra de Pablo sirvan siempre para recordarnos que es posible animarnos a no desfallecer nunca en nuestra entrega a la palabra de Dios. Así estaremos todos nosotros alcanzando la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un día el Señor vendrá, los cielos se abrirán y aparecerá con sus ángeles de su poder. Él vendrá en un juicio severo contra este mundo rebelde y pecador, pero será un día de gloria para los que lo esperan. Entonces, si estamos muertos, nos resucitará. Si estamos vivos, nos transformará y estaremos con Él en gloria, alcanzando esa gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, nos dé la fe, la fuerza necesaria para mantenernos fieles. Era lo que Pablo quería para los hermanos en Tesalónica y también lo quiere para nosotros los hermanos de la Iglesia de Cristo en esta ciudad. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor, del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Y por la eternidad
tinieblas y maldad.